Que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Es un privilegio hermoso que el Señor nos da de poder compartir una transmisión más. Esta noche queremos darles la bienvenida a cada uno de los que se van a estar conectando con nosotros. Queremos pedirle que usted comparte esta transmisión para que muchas más personas puedan escuchar una palabra de bendición. Damos gracias al Señor porque Dios ha sido bueno, porque hasta este día su misericordia y su bondad han estado con nosotros. Damos honra y gloria al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Queremos decirle que Dios es más que bueno. Él sigue sanando, Él sigue obrando, Él sigue escuchando nuestras oraciones. Hemos sido tremendamente bendecidos esta semana escuchando testimonios de las cosas grandes que Dios está haciendo. Así que si hoy usted está pasando alguna situación, Dios tiene una palabra para su vida, pero Dios tiene también una respuesta. Así que todos bienvenidos. Gracias por estar con nosotros y que el Dios Todopoderoso nos bendiga en esta noche. Amén. Que el Señor les bendiga. Siempre diciéndoles que Dios es bueno, para siempre su misericordia, su bondad. Y siempre que nos toca compartir la palabra, pues es una bendición. Creo que la palabra del Señor siempre cumplirá un propósito para la vida de cada uno de nosotros. En el momento que se envía al corazón de nosotros, Dios cumple una promesa, una palabra, y Dios hace que las cosas sucedan de acuerdo a su voluntad. Una de las cosas que vamos a hablar un poco esta noche es acerca del pecado y el arrepentimiento de David. En el capítulo 51 del libro de los Salmos vamos a hablar un poco de eso, porque creo que el pecado trae muchas consecuencias a la vida de los seres humanos. El pecado, pues sin duda alguna, nos separa de Dios, nos separa de sus promesas y hace que el pecado afecte la vida no solo personal del que peca, a veces afecta pues las generaciones. Y creo que cuando enfocamos esos puntos son muy importantes, porque David es un hombre conforme al corazón del Señor, pero sin duda alguna es un ejemplo que la Escritura nos enseña, que todo lo que se hizo en el pasado viene a ser un ejemplo para nosotros, para librarnos de muchas cosas y enseñarnos que realmente pues las misericordias del Señor nunca han decaído en cada tiempo, en cada momento de la vida de existencia que tenemos en esta tierra. ¿Verdad? Amén, amén. Así es, Él sigue siendo fiel. Su misericordia se sigue manifestando. Y esto es lo que queremos hablar esta noche. Salmo capítulo 51 dice la palabra del Señor, para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus piedades, borra mis rebeliones. Llévame más y más, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Al bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Aleluya. Bueno, comienza el salmista diciendo en el primer versículo, yo creo que el salmista reconoce primeramente la misericordia, la piedad que tiene el Señor, ¿verdad? Amén. Creo que comienza con un ruego. ¿A través de qué? A través de lo que había sucedido. David es un hombre conforme al corazón del Señor, hablábamos, y en algún momento dice que los reyes salían todavía a la batalla, y David no salió ese tiempo a la batalla, sino que se quedó en su palacio, y allí provocó algo, porque una mujer, ¿verdad?, que estaba bañándose, dice que David la observó, y yo creo que algo pasó en la vida de David, ¿verdad? Y creo que el pecado lo alcanza de esa forma. Y cuando leía en la genealogía del libro de Mateo, David viene de una genealogía bien complicada, porque dice que David viene de una genealogía de Rahat, la ramera que estaba en Jericó. De alguna forma Dios enlaza esa genealogía con la vida de David, ¿verdad? Dice que Salmón dio con Rahat, dice, da a luz Rahat a través de esa unión, y eso hace que venga una descendencia, porque luego viene Boaz, y Boaz, dice, engendra a través de Ruth a ciertas genealogías que vienen como el abuelo prácticamente a Obed, y Obed engendra a Isaí, y Isaí engendra al rey David. Me llamaba mucho la atención porque hay cosas que pueden llegar a alcanzarnos, hay cosas que luchamos, lidiamos, hacemos muchas cosas en la vida como creyentes, como nacidos de nuevo, y cuando vemos esas cosas vemos que hay pecados que vinieron por generaciones, y luego siempre va a venir un tiempo en las cuales el enemigo va a querer visitar por esa parte a las generaciones. Y una de las cosas que queremos enseñar esta noche es parte de eso, es parte de lo que sucede. ¿Qué sucede con nuestras generaciones? David, sin duda alguna, es un hombre que ama a Dios, pero sucede algo en ese transcurso de la vida de él. Y él, creo que es alguien que conoce al Señor, es alguien que está realmente muy familiarizado. ¿Quién es Dios para él? ¿Quién es Dios? Entonces, creo que en ese momento que David peca, David lo hace contra Dios. Creo que David, por eso comienza leyendo el verso 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí. ¿Por qué? Porque yo creo que David sabe que ha fallado. David sabe que ha cometido uno de los errores en la vida que va a traer muchos problemas y dificultades en la vida del rey David. Sí, así es. Y qué importante darnos cuenta
lo que tú estabas hablando de la genealogía, del ADN, ¿verdad? Que hay en nuestra vida, en cada ser humano, y que vienen esas raíces, esa sangre, ¿verdad? Que ninguno de nosotros lo puede excluirse, sino que venimos ahí de esa línea, y que muchas veces, como tú dices, por pecados, por cosas que se han hecho en el pasado, incluso hay cosas que representan abominación al Señor. Todo el pecado es abominación al Señor, pero hay pecados más aferrantes, más tremendos en la vida de los seres humanos, y viene alcanzando una y otra generación, ¿verdad? Y fue también parte de esto lo que pasó con David. Pero qué importante es entender que el Señor ha venido para libertarnos, ¿verdad? Que el Señor ha venido para hacer algo nuevo, porque indudablemente el pecado siempre traerá destrucción a la vida del ser humano. Amén, así es. El pecado creo que es algo que comenzó pues desde el inicio de la creación del hombre, y esto afectó a toda la humanidad. Y cuando enfocamos en la vida de David, en el rey David, un hombre conforme al corazón del Señor, pero él sabe que se ha rebelado contra Dios. Él conoce la ley, él sabe, él consultaba al Señor cada momento de que iba a la batalla, y todo eso consultaba. Pero en ese momento pienso que se olvidó de muchas cosas, se olvidó de que tal vez Dios estaba viendo, Dios estaba ahí viendo lo que David estaba haciendo y pensando en sus pensamientos y su corazón. Y una de las cosas que dice uno de los versículos es que él se rebeló contra Dios, y rebelarse es casi oponerse a la autoridad de Dios. David se opuso a lo que Dios había establecido. ¿Por qué David lo hizo? Y sabes que el profeta Natán lo visita a él, pero hay algo importante en esto. Dice que tu pecado ha sido ya quitado de ti, no morirás, ¿verdad? Entonces le dice, no vas a morir, tu pecado te ha sido quitado. Y creo que eso es para David una bendición, algo que realmente David sabe que, porque él mismo dijo, el hombre que hizo esto, dice, es que merece la muerte. Y el profeta Natán le dice, porque le mencionó una parábola, algo ilustrativo, y le dice, ¿sabes de ese hombre? Entonces me imagino que se le falleció todo, porque él creía que nadie iba a saber eso, y realmente delante de Dios todo está descubierto. Entonces esa es una de las partes que tenemos que entender. El pecado siempre va a salir en algún momento, porque el pecado es algo que Dios abomina, es algo que Dios no le agrada, es algo que Dios está en contra de él, porque creo que el pecado nos aparta de Dios, nos separa de Dios y nos roba la bendición del Señor. Sí, y una de las cosas importantes que queremos enfocar también es cómo sutilmente pues Satanás, ¿verdad?, llega en un momento y a veces no nos damos ni cuenta, ¿verdad? Porque imagínate, David tenía que ir a la batalla, él decide no ir, la Biblia no dice por qué, pero él decide quedarse en el palacio, y mientras él está, tal vez todos los días él hacía eso, salir a la ventana, tal vez todos los días él lo hacía, pero da la casualidad, ¿verdad? Imagínate, entre comillas, que ese día esta mujer Betsabé estaba bañándose, y David la observó y la codició en su corazón, y luego empieza una serie de errores, ¿verdad? No va a la batalla, pero luego después de eso, ¿verdad?, comienza una serie, porque el pecado en la vida de nosotros nos va a hacer cometer muchos errores, y va a ir uno tras otro, porque ese es el problema, que Satanás nos engaña. Él nos dice, acomoda esto, porque David quiso, ¿verdad? Quiso acomodar, digo, bueno, dice que cuando él la miró, la codició, y le agradó, y quiso estar con ella, ¿verdad? Y estuvo con ella, y ella fue a su casa, se lavó, se bañó como si nada había pasado, y él también, pero ellos, o en el caso de David,
¿verdad? Se olvidó por un instante que los ojos de Jehová estaban viendo todo lo que él estaba haciendo y todo lo que él ya había planificado para tapar su pecado. Hay algo que sucede. David reconoce que el pecado está siempre delante. David reconoce porque hay una culpa. El pecado nos hace culpables, ¿verdad? Y el pecado sin duda alguna nos culpa. Porque una vez la Escritura dice en el libro de Santiago, dice que nosotros somos atraídos y seducidos por nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia. Pero una vez dice, esta concupiscencia da a luz el pecado y el pecado da luz a la muerte. Entonces, esa es una de las partes que tenemos que entender esta noche, que el pecado siempre nos va a culpar. Una vez el pecado viene la culpa. Ahora, ¿cuántas personas se quedaron ahí en la culpa? Muchos. Y David creo que reconoce eso. David sabe reconocer que el pecado, dice, está siempre delante de mí. Hay una culpa en la vida de David. Pero David no puede borrar esto, sino solamente ¿quién? Dios. Amén. Claro. Así es. Bueno, de hecho él empieza hablando así, de esa forma, ¿verdad? Sintiéndose, bueno, él trataba de justificar, de encontrar algo, ¿verdad? Pero no podía, él sabía que, porque eso es lo que sucede con el pecado. O sea, el pecado se ve atractivo, porque Satanás nos presenta todo atractivo, se ve fácil, ¿verdad? Se ve fácil porque cuando David planifica algunas cosas, pues realmente lo hizo, ¿verdad? Pero al final el pecado siempre va a terminar acabando con nosotros, ¿verdad? Haciéndonos, porque la culpabilidad es una estrategia, ¿verdad? También del enemigo, te puede destruir. Lo que tú decías, ¿cuántas personas pecaron, le fallaron al Señor y se quedaron ahí y nunca más pudieron levantar su cabeza? Hay dos cosas en la culpabilidad. Una que es buena y otra que es mala. ¿Por qué? Porque la culpa nos hace reconocer que estamos mal y recibimos el perdón del Señor. Pero la culpa que no nos arrepentimos se vuelve una acusación siempre en la vida de los seres humanos. Entonces, esta acusación que viene, ya sabemos de dónde, del enemigo, esta acusación es la que destruye la vida de muchas personas. Por eso es que hay muchos que fallaron y no se volvieron a levantar, porque ese pecado los culpó y terminó destruyendo su vida espiritual, terminó acabando con ellos, y no se pudieron levantar porque la culpa estaba siempre delante de ellos y no pudieron recibir el perdón del Señor. Sí, así es. De hecho, la palabra nos enseña que la produce esa culpa del mundo, va a producir destrucción. Pero la culpabilidad en Dios, porque Dios lo que quiere es que tú te arrepientes. Entonces el Señor anhela, ¿verdad? El arrepentimiento en los seres humanos, porque realmente Dios entiende que somos humanos. De hecho, aquí en el Salmo 51, David lo expresa y dice: a un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. O sea, David sabe que la única forma de hacerlo es con un corazón humillado, ¿verdad? Reconociendo, porque el problema como seres humanos es que muchas veces, ¿sabes?, hacemos el pecado y lo acomodamos tanto que Satanás nos engaña y nos quedamos ahí y al final a veces nos sentimos hasta bien haciendo el pecado, y ese es un problema. Sí, y imagínate que el salmista, el rey David, entiende esta parte porque él no quiere quedarse ahí. Él sabe delante de quién ha hecho lo malo. Y una de las cosas que queremos como poner esta noche es que algo que dijo David, y me impresiona mucho porque el Espíritu del Señor no estaba en todo el pueblo. El Espíritu de Dios era determinado para reyes,
para los profetas y a los otros que servían, pues, pero no, el Espíritu de Dios no permanecía en la vida de todo el pueblo, sino solo en aquellos que eran escogidos, eran ungidos por el Espíritu para desempeñar una labor. Ahora, hay algo que sucede con el rey David y dice: no quites tu Santo Espíritu de mi vida, no lo quites. Y esa es una de las partes que queremos enseñar esta noche. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo en la vida de nosotros trae convicciones a nuestra vida, nos enseña, nos capacita, nos liberta, nos da vida, nos guía, es prácticamente el que fue enviado para poder enseñarnos todo lo que el Padre demanda de la vida de nosotros. Entonces David sabe algo y le dice: no quites tu Santo Espíritu. Está diciendo: realmente sin el Espíritu del Señor no soy nada, no soy nadie. Entonces esa es una petición del rey David: Señor, por favor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Amén, amén. Así, y es que, bueno, la palabra nos enseña que el Espíritu nos vivifica. El Espíritu, como tú dices, nos guía, nos exhorta. El Espíritu Santo es una función tan maravillosa en la vida de nosotros, ¿verdad? Y imagínate el rey David sin la presencia del Espíritu Santo. Imagínate uno de nosotros sin la presencia del Espíritu Santo. Realmente no somos nada, no podríamos caminar, ¿verdad? Por eso es que él mismo dice: no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de mi salvación y espíritu noble me sustenta. David sabe por qué está haciendo esta petición, porque él vio cómo Saúl, después de que peca, desobedece al Señor, el Espíritu Santo fue quitado de la vida de David, del rey Saúl. Y David sabe cuáles problemas enfrentó Saúl. Saúl comienza a tomar decisiones equivocadas, toma decisiones a la ligera, la envidia, comienza un montón de cosas, porque creo que el pecado trae todas esas cosas. Ahora, David sabe, y David era el que iba a tocar con el arpa para que mejorara la salud de Saúl. ¿Por qué razón? Porque un espíritu de parte del Señor era enviado para atormentar la vida de Saúl. Entonces, el rey David sabe que una de las cosas es que le dice: no apartes tu Santo Espíritu. Ahora, ¿quién es el Espíritu? ¿Quién es el Espíritu Santo? Ahora, en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no es quitado del creyente. Esa es otra bendición que el Señor pues tuvo misericordia a través de la muerte de Jesús. Y el Espíritu Santo ya en la vida del creyente que ha nacido de nuevo no es quitado, sino que suceden dos cosas en el Espíritu. Una, el Espíritu se contrista y el Espíritu se apaga. Dos cosas que suceden. Entonces, pero en el Antiguo Testamento no. Cuando alguien fallaba, el Espíritu Santo era quitado y totalmente desamparado. ¿Por qué? Porque al quitar el Espíritu, ya el hombre ya no podía tener las victorias que tenía antes, ya no podía hacer las cosas que hacía antes, que Dios estaba con él. Sí, la presencia de Dios no estaba ya más, ¿verdad? Porque el Espíritu representa la misma presencia de Dios en la vida de nosotros, ¿verdad? Y tú estás diciendo algo, hemos sido tan beneficiados nosotros, ¿verdad? Que el Espíritu Santo no sea quitado, sino que la palabra dice que cuando fallamos, es contristado, se entristece, fíjate, y es apagado. Es apagado en la vida de nosotros cuando no hay un reconocimiento, porque nunca va a poder, Dios ama, lo hemos repetido muchas veces, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Entonces el Espíritu Santo no puede morar donde hay pecado. Y es importante. Ahora, ¿quién es el Espíritu? La Escritura menciona capítulo 14, 15, 16, habla así de San Juan.
habla que Él es el Espíritu de verdad, el ayudador, el consolador. Él es el que está siempre con nosotros ahí para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos la fuerza de seguir adelante. Ahora, es algo que tenemos que decidir nosotros como creyentes, como nacidos de nuevo. Las faltas van a venir muchas cosas. De hecho, les voy a decir algo, estamos expuestos a fallar, estamos expuestos a muchas cosas, pero hay algo que la Biblia nos enseña, y es que tenemos que volvernos al Señor, tenemos que arrepentirnos, tenemos que volvernos a Dios. Sé que hay mucha gente tal vez en este tiempo culpándose, hay mucha gente ahora que están llenos de culpa, que no pueden levantarse porque dijeron no. De hecho, pensaba en algo, hay mucha gente que en este momento no se arrepienten y no se vuelven al Señor porque dicen no lo voy a hacer por miedo, no me voy a arrepentir porque tengo miedo, por esto, por lo otro. Entonces hay mucha gente que el enemigo le ha engañado, ha puesto una venda en sus ojos para que no se vuelvan al arrepentimiento hacia Dios. Dios anhela que el cristiano se arrepienta. Sí, Dios anhela que nosotros nos volvamos a Él. Dios sabe sin duda alguna, Él espera que nosotros nos arrepintamos cuando faltamos a eso. Ahora, entonces mencionamos esa parte importante que David dice: no quites tu Santo Espíritu de mí. Ahora, hay otra cosa que sucede. ¿Qué se pierde cuando se peca? ¿Qué dice el verso 13? Creo que dice. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán en ti. Bueno, pero hay un verso donde dice vuelve el gozo de la salvación. Versículo 12. En el verso vuelve 12. El gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿De qué se pierde? Se pierde el gozo de servir a Dios, el gozo de estar en la presencia de Dios, el gozo de alabar al Señor. Creo que el gozo es tan importante en la vida del creyente. ¿Cuánta gente comenzó a perder el gozo? ¿Por qué se pierde el gozo? Sí, por el pecado, ¿verdad? Cuando nosotros le fallamos a Dios, indudablemente viene la culpabilidad, como tú decías, sea de su Espíritu Santo porque nos quiere contrictar, ¿verdad? O sea de parte del enemigo. Entonces hay una lucha y un conflicto, y se pierde el gozo, porque hay una cosa bien importante que tú decías: cuando la presencia de Dios se apaga en nuestra vida, ¿verdad? Cuando su Espíritu Santo se apaga, cuando no fluye, entonces eso es algo que se va a notar en la vida de nosotros, porque va a haber tristeza. De hecho, una de las cosas que a mí me encanta mucho del Salmo 51 es ver a David, pero con un sentido de humillación correcto, porque el problema es que David viene y él comienza a hablar, o sea, a reconocer, porque es el problema más grande que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Nosotros queremos justificarnos ante los hombres, o muchas veces queremos quedar bien con la gente, pero ¿qué hay? Que Dios todo lo sabe y que todo lo está viendo. ¿Cuántas personas hoy en día, al igual también que David, trataron o han buscado la forma de esconder, ¿verdad?, su pecado? Y de decir, no, yo voy a hacer esto, ¿verdad? Yo voy a hacer lo otro, ¿verdad? A veces caemos en pecados de fornicación, o hay embarazos no deseados y buscamos la manera, ¿verdad? Porque el enemigo también va a presentarnos muchos caminos para engañarnos, pero nosotros debemos de entender que entre más tú lo hagas a tu manera, más problemas vas a tener. Vas a traer más problemas. David hizo un montón de cosas, pero al final se da cuenta cuánto él ha perdido, ¿verdad? Y empieza a hablar a Dios, porque fíjate que en el versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, David está buscando el perdón, está pidiendo la misericordia de Dios, está abriendo su corazón, está poniendo delante de Dios todas y cada una de las cosas que él está percibiendo
que estaban tan mal, ¿verdad? Estaban tan mal. Un hombre que estuvo continuamente en guerra, pero que todo el tiempo dependió de Dios, ¿verdad? Y hoy se da cuenta que la presencia de Dios se ha ido de su vida y se da cuenta también, algo importante, se da cuenta que ya no está el gozo de su salvación. Y es importante eso porque cuando perdemos el gozo de la salvación, el libro de Nehemías capítulo 8 verso 10 dice que el gozo del Señor es la fuerza de nosotros. Entonces, ¿qué había perdido? Había perdido como la fuerza. ¿Sabe? Hay mucha gente que por eso muchos se quitan la vida porque ya no hay fuerza de voluntad para vencer las cosas. Creo que el pecado nos bloquea. El pecado nos quita el deseo de hacer la voluntad del Señor. El pecado nos separa de la presencia de Dios. El pecado hace que nuestras vidas sean miserables. El pecado hace que la vida de nosotros sea de disoluciones. El pecado hace que la vida de nosotros sea de frustración. El pecado nos amarga la vida no solo de nosotros, muchas veces hasta de la familia. Entonces, el pecado trae consecuencias, pero una de las cosas que sabe David es que él dice: vuélveme el gozo de tu salvación. Sabes, yo fallé, pero me arrepiento. Conozco, he estado delante de mí el pecado, pero yo me arrepiento, me vuelvo a ti, me vuelvo a ti. Sí, hay un reconocimiento de él. Realmente creo que David, si tú lees detenidamente el Salmo 51, te das cuenta que David tuvo que sentirse acabado. Esa es la palabra, acabado, porque de la forma que él habla, o sea, él está diciendo: Dios, mira, yo quiero volver a ser el mismo, no importa lo que tú tengas que hacer o lo que yo tenga que hacer, porque le dice: purifícame con hisopo. O sea, David necesitaba que Dios lo perdonara, necesitaba ser restaurado. Eso es lo que David necesitaba sentirse de nuevo limpio delante de Dios. Él tenía una lucha, y en el Salmo 51 él expresa la forma de él hablar, y fíjate qué cosa, reconoce todos los detalles, porque él le dice en el versículo 14: líbrame de homicidio, oh Dios. Todos los detalles, o sea, David no se le escapó ningún detalle de lo que él había hecho, de lo que él había fallado. Y como tú decías, indudablemente el pecado siempre trae consecuencias, ¿verdad? Siempre trae consecuencias, y las consecuencias del pecado en la vida del ser humano siempre va a ser dolor, siempre va a ser dolor. Al final las personas pueden hacer muchas cosas y divertirse, y pueden pasar un momento ameno, ¿verdad? Y pueden pasar un momento feliz, pero al final ese momento feliz será transformado en lo más, de hecho, va a ser un momento tan doloroso, ¿verdad? Porque el pecado, eso es lo que produce. Sí, entonces hay mucha gente que está en ese problema. La culpabilidad, lo que yo les comentaba anteriormente, esa culpabilidad trae amargura en la vida de la gente, trae frustración. Creen que Dios no les ha perdonado incluso en algunos momentos, y deciden amargar sus vidas, y eso nos hace algo en nuestra vida. El libro de Proverbios capítulo 15 verso 13, quiero que me leas esa escritura, porque es muy importante saber que el pecado trae muchas consecuencias a la vida de nosotros. El capítulo 15 verso 13 del libro de Proverbios habla una palabra ahí que me llama mucho la atención. Sí, dice: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Ajá. Qué poderoso, ¿verdad? El corazón alegre ese hermosea. Entonces, el corazón alegre es cuando el gozo está en la vida de nosotros. Pero dice que... Mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucede el dolor? Sí, cuando hay pecado,
cuando nosotros le fallamos al Señor, porque es que realmente lo que el Espíritu Santo o lo que la presencia de Dios nos da a nosotros como seres humanos no se compara, ¿verdad? No puede, jamás hemos hablado con muchas personas y es que todo cambia. Inmediatamente que la presencia de Dios se aparta de una persona, todo cambia. Y creo que es momento de reflexionar en esta palabra, porque siento que el pecado, definimos esto, que el pecado nos abate, nos trae aflicción, y creo que cuando vemos todas esas, David habla muchas de estas cosas, muchos de los salmos David habla de la aflicción, habla líbrame de esto, de lo otro, habla muchas cosas, porque él ha vivido esto. David vive cada una de estas cosas porque David en algún momento cometió ese error y ese error le trajo muchas consecuencias, pero una de las cosas poderosas es que ese pecado también produjo arrepentimiento en algún momento de la vida del rey David. Creo que es importante entonces saber que muchos es posible que hayan fallado, que se sientan miserables, que sientan que no tiene razón la vida ya. Y es por eso que estos temas nos vuelven y nos recalcan que Dios y su misericordia siempre estarán ahí. De hecho, Jeremías dice que nuevas son cada mañana y por su misericordia no hemos sido consumidos, dice la Escritura. Entonces, nosotros confiamos ¿en qué? Confiamos en que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, podemos entender esto, que tenemos que hacer un paso importante. El paso más importante es arrepentirnos de aquello que hemos hecho mal, de aquello que no le agrada al Señor. Dios puso a muchos hombres en estas cosas. Vemos la vida de Caín cuando le dijo, bueno, el pecado está a la puerta, es tu decisión. Y Caín no se pudo detener. Caín tenía que matar a su hermano Abel por la envidia que había en el corazón de él. Entonces, pero esto trae muchos problemas a la vida de Caín. Entonces, creo que es el momento de reconocer. Y yo creo que este tiempo que estamos viviendo es porque el ser humano no ha reconocido el pecado delante del Señor. Amén. Y que también la atmósfera de lo que hoy vivimos se presta para es tan fácil cometer pecado y fallarle a Dios, y nosotros debemos de darnos cuenta ahora que el enemigo siempre va a querer apartarnos, involucrarnos de alguna u otra forma en el pecado, ¿verdad? Muchas veces hoy nosotros queremos hablar porque los valores morales se han perdido en todos los sentidos, y esas son faltas ante el Dios Todopoderoso. Tú decías algo que la gente antes creía en la palabra de una persona y ahora ya no es así, ¿verdad? Si ahora ni siquiera firmando, pues ahí también hay mentira, ahí también hay. Entonces es más fácil cometer el pecado, ganar dinero fácil. ¿Cuánto, verdad? Alguien llega a tu casa y te ofrece un celular que vale 5,000 empiras, te lo ofrecen en 500, ¿verdad? Y tú puedes decir, esta es mi oportunidad, esta es una bendición que Dios me está mandando, ¿verdad? Y no es cierto, porque tú tienes que saber que ese teléfono tuvo que haber sido robado para que te lo den a ti en 500 lempiras. Pero nosotros a veces decimos, wow, es que el Señor me escuchó, y no es así, ¿verdad? Entonces está más fácil poder cometer el pecado, es tan sencillo, ¿verdad? Recibir dineros en nuestros trabajos que no nos corresponden, ¿verdad? Que mucha gente nos dice, mire, ayúdeme con esto, pero yo le voy a hacer otro favor, ¿verdad? Entonces es tan fácil, y nosotros necesitamos hoy tener mucho cuidado como hijos de Dios, porque hay una de las cosas, a veces creemos que solo el adulterio es pecado,
pero todos los pecados delante del Señor, todas las situaciones que le fallamos a Él son pecados. Y hay gente, muchas veces como cristianos, medimos más. Bueno, está el ejemplo que tú ponías de Caín y Abel. Caín tuvo envidia y mira lo que pasó, ¿verdad? Y el Señor le dijo, bueno, vas a andar errante, porque él tuvo envidia, no pudo superar que había alguien mejor que él, que Dios no estaba viendo la parte externa, sino el interior, ¿verdad? Pero este es el tiempo para hablar al corazón de la gente y decirles que tenemos que tener cuidado, porque el enemigo nos quiere enredar, y es tan fácil que el enemigo nos enrede, pero nosotros vamos a vivir consecuencias de ese pecado. Pensaba en lo que decías, hay mucha gente haciendo cosas que no le agradan a Dios. Incluso como cristianos tenemos que rechazar todas estas cosas. Fíjate que en cierta ocasión me llamó un hombre, me dijo, hay un amigo, me dice, fíjate que hay un trabajo, me dice, pero es ir a cambiar unas líneas del contador, hay que arreglar esto, así. Y yo le dije, él sabía que yo le iba a decir que no. Y le digo, no puedo hacer eso, porque eso no está bien. Entonces él después me dijo, yo sabía que usted me iba a decir que no iba a poder hacerlo porque usted es cristiano. Y cosas como esas. Yo creo que mucha gente está equivocada. Mucha gente está haciendo cosas que a Dios no le agrada. Yo creo que el hacer cosas que Dios no le agrada nos trae problemas. Y cuando apañamos esas cosas, pues en algún momento nos van a afectar a nosotros también, porque creo que tanto el que hace como el que esconde esas cosas, creo que la misma nos suceden algunas cosas por esas causas. El libro de Josué, en el capítulo 7, dice que Acán codició, dice esto y lo otro, un manto babilónico, una pieza, un lingote de oro, y codició estas cosas y las escondió, y él creía que no se iban a dar cuenta. Y dice la escritura que cuando fueron a pelear contra Jai, fueron derrotados y murieron algunos hombres. Entonces Josué rasgó su vestido y dijo, ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué está sucediendo? Y dijo, hay anatema en el campamento. Entonces quiero que lo saques, lo santifiques, a esto y esto, así. Entonces había un pecado que estaba oculto, el pecado de Acán. Él pensaba que nadie lo había visto, pero Dios había visto el pecado de Acán, y por esa causa el pueblo de Israel no pudo ganar y combatir y salir en victoria contra los de Jai, porque había algo que estaba ahí mal. Dios nos ayuda en esta parte, porque Él sabe que nosotros necesitamos. Por eso hablamos del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos redarguye, nos reprende, nos exhorta. Él nos está diciendo, no camines por ese lado, no hagas esto, no hagas lo otro. El problema de nosotros es que nosotros siempre, por alguna razón, por la naturaleza humana, siempre vamos a hacer las cosas siempre incorrectas en algún momento, y eso nos va a traer muchas dificultades a nuestra vida espiritual. De hecho, les diré algo: cuando suceden estas cosas, se terminan muchas cosas en la vida de uno, y Dios tiene que arreglar estas cosas, porque Dios siempre va a esperar el que nosotros nos volvamos al arrepentimiento, y Él nos perdona. Pero hay algo que sucede en ese transcurso. Cuando la gente falla, hace una y otra vez estas cosas, vas a sentir horrible, te vas a sentir miserable, vas a sentir que estás solo, no vas a sentir la presencia de Dios, vas a sentir que las cosas te van a salir mal. De hecho, te van a salir mal muchas cosas. Yo entiendo esta parte porque sé que Dios nos enseña muchas cosas, vemos muchas cosas también, y eso nos hace reflexionar. Ahora, ¿por qué hablamos este tema a esta hora? Porque creo que es el momento de volvernos a Dios, es el momento del arrepentimiento. Con todo lo que estamos viviendo, Dios nos está diciendo, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Amén. De hecho, el libro de Isaías dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Está diciendo, vuélvanse. Así es, y es que necesitamos hablarle este tema en la iglesia, porque nosotros también ahora
nos hemos acomodado muchas veces a las cosas del mundo, ¿verdad? Nosotros ahora creemos que la sociedad, fíjate que Dios diseñó, por ejemplo, Dios diseñó el matrimonio y hoy hay muchas culturas que no creen en el matrimonio. De hecho, le enseñan a sus hijos, a los jóvenes, que pueden convivir y que vayan y convivir, y eso se llama fornicación y es pecado delante del Señor. Vaya y conviven, y si usted siente que se lleva bien, pues después se case. De hecho, hemos encontrado gente adulta, yo he encontrado gente adulta contigo que nos ha dicho que no creen en el matrimonio. Entonces estamos hablando de que estamos violando los preceptos del Señor, que nos hemos alejado. Y yo quiero hablarle esta noche a los jóvenes y decirle a los jóvenes: tengan mucho cuidado, ¿verdad? Yo admiro, me encanta mucho, estudio, disfruto la vida de José, porque fue un hombre íntegro, fue un hombre que pasó tantas situaciones, pero era un hombre íntegro. Hoy nosotros necesitamos levantarnos para ser personas íntegras, ¿verdad? Porque estamos viviendo, como te decía, muchísimas cosas. Hoy todo lo que antes o lo que la palabra desaprueba y que dice que es pecado, el mundo lo ha adoptado y te dice que está bien, que está bueno que lo hagas. Tú te puedes embarazar, jovencita, y no importa, no importa. Las mujeres ahora le decimos a veces a las jóvenes: no, si con que usted se prepare y usted críe a sus hijos. Mentira. El diseño de Dios no fue madres solteras. Ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios fue el matrimonio. Y el matrimonio es el diseño perfecto de Dios. Y hoy nosotros queremos levantar nuestra voz para decirte: si tú eres una mujer que está en la iglesia, una jovencita que está en la iglesia, y que tú dices: no, es que yo, no importa. No, el diseño de Dios, lo que la Biblia nos enseña, es el matrimonio. De hecho, la palabra dice que honroso sea en todo el matrimonio, y el hecho que no sin mancilla, que no sea amancillado. Tú, joven, tienes una novia, o joven, tú tienes, jovencita, un novio, tú no puedes tener relaciones sexuales antes de casarte, porque eso va a traer consecuencias a tu matrimonio y por ende a tus hijos. Estamos hablando de maldiciones también generacionales. Lo que nosotros hacemos son cosas que se repiten. Son cosas que conllevan a un montón de situaciones, pero hoy queremos decirle que es el tiempo de vivir un verdadero arrepentimiento, de acercarnos a Dios. Y aunque mucha gente, aunque el mundo, porque esa es la otra situación, ¿verdad? Cuando a mí me toca hablar con mis hijos, ellos me dicen: pero mamá, que mis compañeros, mamá, pero es que mis amigos, porque nadie hoy quiere hacer la voluntad de Dios. Cada persona quiere vivir a su manera. Pero déjeme decirle que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que predicar y vivir los preceptos de la palabra, ¿verdad? Y no importa quién sea, nos toca decir la verdad, tenemos que decirlo, porque al final la gente va a tener que sufrir las consecuencias y llorar de haber fallado delante del Señor. No se puede pecar sin consecuencias. Siempre habrán esas consecuencias. Y las consecuencias vienen por causa de que Dios siempre perdona, pero viene esa parte que Él no puede pasar por alto y Él nos disciplina. Entonces, yo creo que debemos de entender esta noche que tenemos que santificarnos. ¿Quién nos santifica? El Espíritu de Dios. Para eso fue enviado, a santificarnos, a purificarnos, a limpiarnos. Y yo creo que este es el momento de nosotros volvernos a Dios, decirle: Dios, sé que he hecho lo malo, tal vez he fallado, tal vez he hecho esto que no es correcto, tal vez he hecho cosas, negocios que no te agradan, he hecho esto, he hecho lo otro, he practicado cosas que no te agradan. Yo creo que Dios está trayendo hoy una reflexión a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque hay matrimonios aún cristianos, y queremos llevar a la reflexión a esto. Tenemos que honrar a Dios en nuestro matrimonio,
en todas las cosas que nosotros hagamos, en lo que hacemos dentro del matrimonio. Tenemos que tener cuidado porque hay muchas cosas que se han empezado a introducir sutilmente, aún en la familia, en el matrimonio, en la iglesia. Hay muchas cosas que han venido a dañar la santidad de la iglesia. Y yo creo que la santidad de la iglesia, del matrimonio, de la familia, hay muchas cosas que están sucediendo. ¿Sabes? Yo recuerdo que hubo un hombre que empezó a enseñar muchas cosas, cómo Satanás empezaba a entrar a través de muchas cosas. ¿Por qué estaban dedicadas estas cosas? Hay muchas cosas que son dedicadas para destruir la familia cristiana. Hay cosas que son dedicadas en la televisión, en muchas cosas que vemos que van a destruir al ser humano. Cuando este hombre comenzó a enseñar estas cosas, realmente el pueblo cristiano empezó a despertar de muchas cosas. ¿Por qué? Porque hay cosas que parecen buenas, pero al final no lo son. Como dice, hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces, hay muchas cosas que sucedieron. La música, las películas. Analizaba algo porque el pecado tiene consecuencias, pero tiene una forma sutil de entrar. Y ahora vemos las películas, vemos cuántas cosas. O sea, Satanás ha venido preparando a la gente a través de la televisión, a través del internet, a través de todas las cosas que se ven. ¿Por qué les digo esto? Porque creo que es el momento de reflexionar, de entender qué cosas están mal y qué cosas están bien. Nosotros debemos de saber que hay cosas que nos apartan del Señor. Debemos de reconocer que hay cosas que hay que sacarlas de nuestra casa, de la vida de nosotros, sacarlas, ponerlas delante de Dios. Cosas que no le agradan al Señor. Por eso es que David dijo, bueno, límpiame con hisopo, quiero que hagas esto. Hisopo es una planta que es como los cactus, que tienen muchas espinas. Entonces David está diciendo, pásame eso porque una vez que yo pase ese proceso, entonces seré más limpio que esto y que lo otro. Entonces yo creo que es el momento de volvernos. De hecho, el libro de Isaías dice, deje el hombre impío su camino y vuélvase a Dios, el cual será amplio en perdonar. Entonces, es el momento de volvernos, sí. Y yo creo que ustedes y nosotros hoy reflexionamos en esta palabra porque es el momento de dejar muchas cosas. Es el momento de santificarnos, de purificarnos, de limpiarnos. Creo que el libro de Apocalipsis dice algo como esto. Dice que el que sea injusto, dice, siga haciendo injusticia más, dice. Pero el que está limpio es el que se limpia más. Creo que el libro de Apocalipsis habla de eso. Entonces es el momento de volvernos al Señor. David lo hizo y fue un hombre prosperado, bendecido y perdonado. Amén. Sí, y el versículo 17, queremos terminar con este versículo. Fíjate, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tu odio. O sea, esta es la clave, ¿verdad? Un espíritu quebrantado, un espíritu quebrado es una persona que viene así como David ante Dios y le dice, papá, yo no soy nada sin ti, he hecho esto, pero aquí estoy, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere, que nos humillemos, que nos volvamos a Él, ¿verdad? Y que dejemos realmente todo aquello que nos impide realmente ver la gloria del Señor en nuestras vidas. ¿Qué te parece si oramos esta noche? Amén. Así lo hacemos. Siempre no dejamos pasar esta oportunidad. Si alguien que nos ve hoy no tiene a Cristo en su corazón, yo quiero que tú repitas conmigo esta oración. Es una oración de salvación, es una oración que nos volvemos al Señor. Yo quiero que lo repitas conmigo y le digas, Señor Jesús, esta noche te entrego mi vida a ti, para que tú me perdones. Reconozco que soy un pecador, pero que me vuelvo a ti, porque tú moriste por mí en la cruz, y te levantaste al tercer día,
para darme vida y vida en abundancia. Escribe mi libro mi nombre en el libro de la vida, para tener derecho en ese día cuando tú nos llamas. Gracias te doy, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya, Dios es bueno. Queremos tomar un minuto para orar por la gente que hoy está enferma. Hemos recibido muchas peticiones y estamos orando, pero queremos orar con los que hoy nos están siguiendo y ponernos de acuerdo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos hoy por todos, Señor, aquellos que hoy están enfermos. Padre de la gloria, venimos en esta noche poniéndonos de acuerdo con nuestros hermanos que hoy están siguiendo esta transmisión en el nombre poderoso de Jesús, y declaramos ahora tu favor, declaramos ahora tu gracia, declaramos ahora tu misericordia. Aquellos que están en los hospitales ahora, en el seguro social, aquellos que están en casa, Padre, sufriendo o luchando hoy contra el COVID-19, lo quebrantamos, Señor, este virus en el nombre de Jesús, y te damos gracias, Padre de la gloria, porque estamos declarando y estamos, Señor, creyendo que este virus pronto, Señor, será derrotado en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos, Padre de la gloria, que es inoperada toda obra de las tinieblas, Señor, de enfermedad, aún aquellos que están ahora en sus casas con problemas en sus vistas, aquellos que están con otro tipo de problemas, con problemas de presión, con problemas, Señor, de dolores de cabeza, con otro tipo de enfermedades, sean hoy quebrantadas en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos esta noche milagros hechos por el poder de la palabra. Establecemos esta noche, Señor, de los cielos y de la tierra, tu gloria. Declaramos que tú eres Jehová, nuestro sanador, oh Padre de la gloria, y oramos esta noche para que milagros sean hechos en la vida de aquellos que ahora están siguiendo esta transmisión, en la vida de sus familias, en el nombre poderoso de Jesús. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Amén y amén. Nos despedimos esta noche, amor. Amén. Bueno, damos gracias al Señor. Damos gracias porque Dios ha sido bueno este tiempo. Creo que es un tiempo de que Dios nos está llamando al arrepentimiento para darnos salvación, ¿verdad? Les damos gracias a todos los que se conectaron esta noche, los que van a ver después la transmisión. También los bendecimos en el nombre de Jesús. Para todos, buenas noches.